Amigos, nuevamente doy la bienvenida a otro nuevo video tutorial. En este video tutorial aprenderemos a configurar LEDs en serie y en paralelo, para corriente alterna y directa. Los materiales y su ensamble serán en el transcurso del video tutorial. Para empezar, lo primero es saber el voltaje en el que opera cada LED. Esto se logra colocando una resistencia de 1 kiloohmio a 1/4 de vatio en el ánodo del LED. Luego, con una fuente de alimentación a 12 voltios, procederemos a hacer las conexiones pertinentes como aprecian en la imagen. Ahora, con la ayuda de un multímetro en escala para medir voltaje en corriente directa, colocamos cada punta del multitester en cada parte del LED, así como lo están apreciando. Según el color del LED, así será su voltaje. En este ejemplo son 3 voltios de corriente directa. Ahora será necesario medir la corriente que consume cada LED. Con el multitester en escala de corriente directa colocamos la punta positiva al borne del positivo de la batería y la punta negativa a la resistencia conectada al ánodo del LED. Pasamos a la otra conexión, cátodo del LED al borne negativo de la batería. De esta manera sabremos la corriente en la que opera el LED, en este caso 10 miliamperios. Si colocamos 2 LED o más en serie, la corriente siempre será 10 miliamperios. Con la ayuda de la fórmula que se emplea en la ley de Ohm, determinaremos el valor de la resistencia más adecuado, donde resistencia es igual a voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la intensidad que consume el LED. Como es un solo LED, entonces son 10 miliamperios. Esta ecuación nos determina que para el circuito necesitaremos una resistencia de 900 ohmios. El valor comercial que más se aproxima es de 910 ohmios. Ahora bien, si los configuramos en paralelo, la corriente se nos va a 20 miliamperios, mientras que el voltaje será siempre de 3 voltios. De seguro, si colocamos 2 LED en serie, el voltaje será de 6 voltios. Si decidimos colocar 4 LEDs en serie, estaríamos completando los 12 voltios que nos proporciona la fuente. Ahora, otra pregunta que surge es, si completamos los 12 voltios, ¿es necesaria la resistencia? Y la respuesta es obligatoriamente sí. Se debe colocar, ya que un excedente de corriente causará la extinción de la vida útil de los LED. La resistencia debe ser de 1/4 de vatio y aproximadamente 10 ohmios. Los ohmios no interesan tanto, aunque no exageren colocando una de 10K. Esto sería absurdo. Estamos hablando de 4 LEDs en serie, cuya resistencia se coloca para limitar el excedente de corriente. Y con referencia a colocar LEDs en paralelo, lo más adecuado, si es una fuente que entrega 5 amperios, se recomendaría que trabaje a la mitad de carga, es decir, 2.5 amperios. Ya que tenemos voltaje y corriente en las que opera el LED, solo necesitaremos conocer la potencia de la resistencia que emplearemos. Esta fórmula nos ayudará con el dato restante para este ejemplo. Se determinó que potencia es igual a voltaje de la fuente menos el voltaje del LED o LEDs, por la intensidad del LED o LEDs que configuramos en paralelo. Para este ejemplo son 2 LED en paralelo, entonces la corriente es aproximadamente de 20 miliamperios. Con el cálculo hecho determinaremos una resistencia de un valor de 180 milivatios. El valor que más se aproxima comercialmente es una resistencia de 250 milivatios, es decir, 1/4 de vatio. Bueno, ya que aprendimos a configurar LEDs en corriente directa, ahora aprenderemos cómo se hace en corriente alterna. Si queremos configurar 10 LED en serie, trabajaremos con la siguiente fórmula. Lo que interpreta esta fórmula es resistencia es igual a voltaje dividido en intensidad. Entonces asumimos que la red nos entrega 127 voltios, a los que se debe restar los 30 voltios que consumen los 10 diodos configurados en serie, sobre la corriente que circula por esa tira de LEDs. La ecuación hecha nos dará por resultado una resistencia de 9700 ohmios, es decir, una resistencia de 9.7 kiloohmios. Ahora veamos cómo nos queda el montaje descrito en el resultado de la ecuación. Con este ejemplo nos queda claro cómo es en la práctica. Así, tal cual como lo ven, el único inconveniente con este sistema es la ineficiencia del circuito. Al ser un circuito netamente resistivo, la mayor parte de la potencia la consume la resistencia. Así que la solución será un circuito RC, es decir, con resistencia y capacitancia, junto con un puente rectificador de onda completa. La fórmula que emplearemos para calcular la impedancia, o sea la resistencia en corriente alterna, es la siguiente. Z es la impedancia, o sea el equivalente a la resistencia. Conociendo la corriente máxima que soporta el LED, que es aproximadamente 10 miliamperios, esa será el Imax. La intensidad de miliamperios será de acuerdo a la cantidad de LEDs que se conecten en paralelo. Para este primer ejemplo son 10 miliamperios. Las dos expresiones anteriores serán divididas por la constante, que es 1000. Entendiendo esto, dividimos los 127 voltios de la red sobre 0.1 amperios de corriente. Entonces la resistencia a emplear es de 1270 ohmios. El valor comercial más cercano es de 1,2 kiloohmios. Podremos usar este valor o el que le sigue, que es de 1,3 kiloohmios. Recomiendo el de 1,3 kiloohmios. Ahora, para hallar el valor del capacitor, usaremos la fórmula para capacitancia. En resumen, capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia, en mi caso 60 Hz. Para Europa son 50 Hz, por XC, que es el valor de la resistencia. Al despejar todo nos quedará un valor de 0,27 microfaradios.
Esto sí que es un valor comercial, nos cae como anillo al dedo. Bueno, ya sabiendo el valor del capacitor, entonces lo pegamos a la resistencia como se aprecia en la imagen y proseguimos a hacer la conexión de la otra punta del capacitor a las terminales de conexión del puente rectificador a la alterna. Luego conectamos el positivo del puente al ánodo del LED y el negativo del puente al cátodo del LED al final del recorrido. Así concluiremos la instalación de nuestro circuito. Ahora, con la ayuda del multitester en escala de amperios en continua, verificamos la corriente que pasa por los LED. Esta será aproximadamente de 10 miliamperios. Verificamos el voltaje de los LED y concordamos con 30 voltios aproximadamente. En ocasiones es de 28 a 29 voltios. Eso dependerá de las condiciones y variaciones de la red donde residan. Ahora, si queremos configurar dos tiras de LED en paralelo, la corriente se nos va a 20 miliamperios. Y con los cálculos hechos anteriormente, trabajando con los nuevos datos, hallaremos el valor del capacitor, que para este ejemplo es de 0,56 microfaradios. Si medimos voltaje, verificamos que son los mismos 30 voltios aproximados a los cálculos. Finalizando con los cálculos, solo resta indicar que la potencia de la resistencia a emplear será de la siguiente manera: potencia igual a intensidad del LED al cuadrado por resistencia, sobre 1.000.000. Este valor despejado nos entrega una potencia de 508 milivatios. Es decir que si vamos a buscar en el comercio una resistencia con estas características, la más adecuada es de medio vatio. Bueno, finalizamos con las múltiples formas que podemos emplear los CDs que se encuentran ya pasados de moda. Con la ayuda de una regla trazaremos las regiones por donde quedarán los orificios. Con esta plantilla podremos plasmar los círculos para hacer los orificios que posteriormente servirán para insertar los LED previamente calculados. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y obsequiarme un like, ya que de esta manera estaré motivado para seguir avanzando con los proyectos que vienen en camino. Seguro que les será de mucha utilidad, así como lo ha sido para mí. Bueno, con la bendición del Señor Yeshua Mashiach me despido y hasta una próxima, si el Señor Yahweh lo permite.